esta presentación que voy a hacer ahora, que desde ya les quiero comunicar que lo voy a hacer desde lo personal, como profesional, y no es que estoy transmitiendo algo del gobierno de la ciudad propiamente dicho, sino que es desde mi vivencia dentro del trabajo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, bueno, les cuento un poco, hace 7 años que trabajo ahí en el gobierno. eh, Antes trabajaba en el estudio Taís con Carlos Taís, durante 5 años estuve trabajando con él, y bueno, y ahora hace 7 años estoy en el gobierno de la ciudad y les voy a contar un poco, bueno, las, un par de experiencias de 2 plazas que hicimos hace poquito, en las que también Gabriel participó porque las hicimos con plantas nativas y con todo este concepto de biodiversidad. Y bueno, y un poco tratar de traducirles en estos proyectos el tema de la gestión. ¿Me escuchan bien? Cualquier cosa, me avisan. ¿Me avisan? Dale, ok. Se escucha Bueno, perfecto, ¿eh? genial. Bueno, les paso a compartir pantalla. A ver. ¿Ahí ven? ¿Todavía no? ¿No se ve nada? Todavía no. A ver. Hoy salió bien la prueba, pero ahora no. Para ver. Compartir. Ahí está. ¿Estás en presentar ahora? Ahí, ahora sí. Ahí está en camino, ahí está. ¿Sí? Buenísimo. Listo. Cualquier cosa me hablan, porque yo no los veo, así que me tienen que hablar. Por supuesto, no hay problema. Me avisan y paro. Bueno, empiezo con uno de los ejemplos. Plaza Clemente. También ven mi cursor, ¿no? Bueno, porque por ahí señalo algunas cosas. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, esta es la Plaza Clemente. Para los que no la conocen, está en Dorrego y Córdoba, aproximadamente. Es enfrente del mercado de pulgas, en un barrio al medio centro de Capital Federal. Está Canal 9, esos galpones que se ven enfrente son Canal 9, el mercado de pulgas está acá. Bueno, este es un predio que en principio iba a ser un shopping, y los vecinos, viendo que no querían un shopping, querían un espacio verde, eh, gestionaron hacer una protesta, se juntaron y lograron, mediante su presencia, la ley que finalmente se logró hacer en este predio una plaza. Permitía eso, ¿no es cierto? Ellos hicieron incluso un informe en el cual profesionales participaron para asesorarlos. Eh, estos gráficos que están acá abajo, bastante avanzados, o sea, fueron presentados por ellos y fueron tenidos en cuenta para la elaboración de la plaza. Este era el predio abandonado, en donde se iba a hacer el shopping. La mitad era un pedacito del predio, era una placita, con árboles existentes, unos álamos, y el resto era toda una playa con hormigón encima. Acá se ve la ubicación en este planito, en donde todo este es el mercado de pulgas, este es Canal 9, y este era el predio vacío. Este era el pedacito de plaza existente, y todo esto era una plaza ya existente también, que se llama Plaza Mafalda. A esta plaza, por ley, le pusieron Plaza Clemente también, o sea, también me refiero bueno, a personajes de la historieta argentina. Bueno, el predio, ellos se hicieron reuniones con los vecinos, además de este informe,
el área de antropología urbana trabaja mucho haciendo como una interacción con la gente, con los vecinos, relevando todo lo que ellos quieren de esta plaza, ¿no? Y bueno, había juegos de agua, toda una senda histórica en donde contaba toda la historia que había tenido ese predio habían sido lugares de carga y descarga de transportes de ferrocarril, también, bueno, pidieron cuestiones de no sé la palabra, adaptabilidad no es, pero este es un plano áptico, por ejemplo, para las personas no videntes o con disminución visual. Y después, bueno, lugares para estacionamiento, fundamental, y una calle peatonal para ferias. Había una feria cercana. Y después en esta forma fue parte del diseño que se trabajó en el área de proyectos del gobierno de la ciudad, consensuándolo con los vecinos. Entre una de las cuestiones que habían pedido los vecinos era el tema de las plantas nativas, detallándolo claramente en esos 3 gráficos que nos habían pasado en el informe, en donde hablaban de las 13 ecorregiones rioplatenses, y se hizo el proyecto y se hizo una muestra de ese proyecto a los vecinos, haciendo reuniones con la Agencia de Protección Ambiental, que ayudó con plantines para mostrar las especies nativas, porque también los vecinos pedían algo que también es muy nuevo y se desconocía, con lo cual hicimos un montón de información gráfica para conversar con ellos sobre el tema, y bueno, también buscar información y agregar información a la idea principal de ellos, ¿no? Este es el plano de la plaza, que se basa muy, muy similar a un poco lo que ellos proponían, en donde se representa la selva marginal, el bosque xerófilo y el pastizal pampeano. Y bueno, la gran dificultad que existía y que existe a veces en algunos casos es el tema del tamaño de las plantas. Para un predio que era totalmente despoblado de plantas, salvo algunos álamos que ya mostramos y que los mantuvimos, los que estaban fitosanitariamente sanos, se mantuvieron, y el resto se agregó plantas nativas. El tema del tamaño tiene que ver con una cuestión de la supervivencia de las especies, ya que siendo que es un predio que está totalmente vacío, de golpe forestarlo, necesitan tener un cierto tamaño, si no la demanda del mantenimiento es algo excesivo que el gobierno de la ciudad no lo puede prestar, en relación a que si fuesen plantines muy chiquitos, el espacio público no lo tolera. Pero por suerte conseguimos productores, gracias a la red de viveros de plantas nativas y a productores de plantas nativas, se pudo hacer una cotización y una precotización y una puesta en escena finalmente con ejemplares grandes. Esta es la parte en donde documentamos toda esta idea de las ecorregiones, la llevamos al plano técnico, bueno, en donde van a ver estos listados de especies por ecorregión, una distribución en el espacio de cómo agrupar. Obviamente en la selva va a haber mayor cantidad de especies arbóreas, y en la región del pastizal casi ninguna. Entonces esto también nos ayudó como a armar la espacialidad de la plaza, ¿no? Hacia el mercado de pulgas, que era el lugar más accesible, se hizo en la región del pastizal, cosa de que la comunicación sea más fluida, y hacia el lado de Canal 9 se armó toda la selva, y hacia el lado de la plaza Mafalda, la otra plaza, se agrupó la ecorregión del bosque xerófilo, acá se ve bien, ¿no? El pastizal de este lado, selva marginal y bosque xerófilo. Bueno, para no perder todo esto, este avance, este estudio que se hizo, era imprescindible también que el vecino lo pueda percibir para que lo pueda cuidar, porque más allá de que las especies se consideraron grandecitas, había que saber cuidarlas, o sea, para el mantenimiento inclusive, no mezclar las plantas, volver a reponer con las mismas especies, y además para que se pueda aprovechar la plaza de manera educativa, ya que tenía como todo un conocimiento científico extra que bueno, ayuda a
a la concientización ambiental, ¿no? De parte del vecino que también desconocía el tema. Entonces se hizo este sendero de interpretación, en donde se incluían estos cartelitos, que bueno, están un poco más completos que al final lo que se terminó de poner en el detalle técnico, pero bueno, con todas las características de biodiversidad incluso que tiene de interacción biológica con la especie a la que se identifica. En estos tótems, lo que hablan, por ejemplo, este es de la selva marginal y te introduce al sendero, pero en todos los lugares con las ecorregiones hay como un tótem en donde te habla de qué especies vegetales y qué especies de fauna te puedes llegar a encontrar en la plaza. Eso también habla un poco de las especies a nivel fauna que te puedes encontrar, no solamente era de interpretación de vegetación. Bueno, y después, automáticamente, apenas se inaugura la plaza, las actividades que surgen, por ejemplo, es que los vecinos ya hacen recorridas con Gabriel, por ejemplo, en este caso, de reconocimiento de especies. O sea, tiene una repercusión súper linda y después de la repercusión obviamente vienen por ahí los problemas de que ciertas especies se mueren, que no sobreviven, cómo reponerlas, que el mantenimiento se hace mal, se castigan los canteros. Y entonces, bueno, acá, por ejemplo, se hicieron charlas de prácticas de mantenimiento y de manejo distintas a lo que era una plaza tradicional, como por ejemplo era exactamente la plaza de enfrente, la plaza Mafalda era hiper tradicional, la típica, con pasto bien cortado y árboles exóticos algunos. Y bueno, esta tenía que ser obviamente distinta y bueno, fuimos a hablar con la gente de mantenimiento para contarles un poco el espíritu de este lugar. Bueno, esa fue Plaza Clemente, esa experiencia, y ahora dentro de ese marco les explico el esquema básico de la gestión que hubo para este caso en particular y para el otro que voy a contar, pero bueno, quería explicar que es un esquema muy básico y que lo hice yo en base a mi conocimiento de las relaciones que estuve presente, que hubo, pero también hay otros espacios públicos como la calle, como las veredas, como un montón de otras cosas, y tal vez los espacios de gestión van cambiando un poco. Bueno, en este caso eh, es sobre un parque o plaza pública. Bueno, perdón el garabato, pero me quedó bastante como centrado y cuando lo intenté pasar no me quedaba armónico, así que dije, bueno, vamos con esto, espero que lo puedan entender. Acá lo que sí como que organicé, porque es bastante complejo, entonces organicé en columnas, así, como las actividades eh, en donde, por ejemplo, el organismo operativo del GCBA que desarrolla el proyecto, que hace la obra del parque, que después lo mantiene, tiene una línea, ¿no? Pero en esta línea, el vecino, ¿cómo puede intervenir para que finalmente el parque público se lleve a cabo, para que se mantenga bien? Y por otro lado, todo lo que son los planes, los códigos y los manuales que condicionan todo el trabajo que se hace operativamente, ¿no? Entonces, bueno, empiezo por describirles un poco los manuales, planes y códigos en que el proyecto se tiene que asentar. O sea, no se puede hacer cualquier cosa en cualquier lado y con cualquier criterio. Siempre están estos planes de apoyo, en donde, bueno, por ejemplo, en Buenos Aires encontramos el modelo territorial, el plan hidráulico, que es un plan maestro hidráulico de toda la hidráulica de Buenos Aires, el plan de arbolado lineal urbano, el código de edificación, un manual de diseño urbano, un código urbanístico. Y así hay algunos más. En este caso, por ejemplo, actualmente el plan urbano ambiental también, que se está modificando, lo puse en una hoja aparte porque al que le interesa puede googlear para participar y acceder si es que le interesa, no, así que es viable poder participar a veces del cambio de estos manuales y códigos.
También hay leyes, que en este caso, por ejemplo, reuní acá las que tienen que ver con la plantación de especies nativas, en donde, por ejemplo, si los vecinos piden esto y nosotros pudimos conformar un proyecto basado en plantas nativas, tenemos las leyes que respaldan que, por ejemplo, la primera ley que cito, o sea, habla de promover el incremento de las especies herbáceas, arbustivas y arbóreas de floras nativas representativas de las ecorregiones sobre las que se asentó la ciudad, a fin de favorecer el desarrollo de la biodiversidad urbana. Más clara no puede estar esa ley, con lo cual el tema de que los vecinos hayan pedido eso nos reavalaba a ir para adelante. Y bueno, y así como la flor nacional, la flor simbólica, perdón, de Buenos Aires, la mariposa simbólica, que es la bandera argentina, bueno, y las especies a plantar dentro de los artículos del plan de arbolado urbano. Bueno, como estas leyes hay otras, pero es a manera de ejemplo. Luego están ya me paso ahora al lado de la participación vecinal. Cómo los vecinos logran que un predio sea un parque público. O participar, ¿no?, de ello. Entonces acá en Buenos Aires existen las comunas, que son como la parte administrativa de los barrios, y dentro de esas comunas hay consejos consultivos comunales en donde se puede participar y opinar sobre las actividades que hace el gobierno de la ciudad. También hay mesas de trabajo y consenso en determinados parques donde por ley se fija que haya una administración del parque a través de una mesa de trabajo y consenso. Le llaman MTIC, Mesa de Trabajo y Consenso. Eso son proyectos muy interesantes. Acá existen el de Parque Avellaneda, ya consolidado, y el que tiene que regularse, que es el del Parque de la Estación, que son muy interesantes. Acá estamos en la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque de la Estación. Esto es una reunión de un consejo consultivo comunal. Y las reuniones participativas, que también lo organiza acá un área que es, antropología urbana, para cuando ya hay un proyecto en camino, uno puede ir y asistir y opinar sobre qué se puede hacer o no en ese proyecto. Se hacen por lo menos 3 reuniones para ir consensuando los avances del proyecto. Luego, a nivel más ya cuando, por ejemplo, tiene que salir un proyecto, participar de las audiencias públicas es también una interesante experiencia, porque uno ahí puede estar en la legislatura opinando sobre una posible ley para hacer un parque, ¿no es cierto? Este es el proyecto, este fue el anexo de la zonificación del Parque de la Estación, por ejemplo, este plano. Y esta fue su audiencia pública. También, bueno, se puede colaborar en la redacción de las leyes, en la revisión de las leyes. Bueno, es muy interesante el hecho de involucrarse en la participación. Y luego, bueno, la parte operativa, que bueno, consiste en todo un seguimiento del proyecto paso a paso desde la ley, que implica una negociación del terreno para que finalmente sea viable hacer un proyecto. La jefatura de gabinete necesita reglamentarla, designar un presupuesto, plan urbano, o sea, junto con jefatura de gabinete, planeamiento urbano y antropología urbana, son los que hacen estudios diagnósticos, análisis y estadísticas, oportunidades y negociaciones, ponen prioridades y determinan la urgencia de hacer el espacio verde, ¿no es cierto? Pero a su vez, planeamiento urbano, por ejemplo, lo que hace es hacer, y antropología urbana, participaciones a través de participación ciudadana, también es una dirección del gobierno de la ciudad, que convoca, en este caso, por ejemplo, al regreso de los espacios verdes luego de la cuarentena. Y esta imagen es la devolución de la opinión de los vecinos, por ejemplo. Y eso se tiene en cuenta. Se hicieron un montón de propuestas para ordenar toda la gente que de golpe sale al espacio público. Bueno, también es una forma de participación interesante dentro de lo que es la toma de decisiones más altas dentro de la escala de la ejecución de tareas. Luego viene la etapa de proyecto.
Bueno, acá es donde trabajé yo hasta finales de diciembre del año pasado, durante 7 años. Bueno, es un ejemplo del plano de detalle técnico que llegamos a hacer, la cazoleta, el arbolito, si va con pasto, si va con solado permeable. Eh, bueno, también se hace según, se diseña según todos los requerimientos vecinales que nos llegan a través de estas reuniones participativas, o incluso nosotros vamos a esas reuniones participativas. Se realizan presentaciones para consensuar las ideas, las realiza el área de proyecto. Y bueno, y finalmente se elabora la documentación licitatoria, como en el caso de este plano, con todo su rótulo, todo medida, todo, o sea, computable, ¿no? Bueno, este es el grupo del área de proyecto, en donde, bueno, hay un montón en este caso éramos 3 paisajistas para la resolución de estos proyectos que hoy menciono acá, y todo un grupo grande de arquitectos. Esta es mi despedida, antes de pasarme a la dirección de obras. Bueno, y se trabaja haciendo presentaciones, los paisajistas en particular, hacemos presentaciones para explicar los proyectos, que a veces, bueno, lo tienen que entender arquitectos o abogados o gente que, bueno, por eso es necesario explicarlo. Hacemos el relevamiento de arbolado con el estado fitosanitario, o sea, en conjunto con la Dirección de Arbolado Urbano. También se hace una compensación ambiental si dentro del proyecto es necesario sacar árboles, que por ley, por suerte, se está implementando. Bueno, se hace la documentación licitatoria, el cómputo y presupuesto estimado, los pliegos de especificaciones técnicas de cómo se debe hacer la obra de parquización. La obra tiene que verificar un montón de cuestiones que tienen que ver con los servicios, AISA, Metrogas, luz, agua, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver, el agua con el riego, el agua para los bebederos, o sea, hay un montón de cuestiones de infraestructura que la obra tiene que llevar sus verificaciones, su diálogo con otras áreas del gobierno de la ciudad. Bueno, el conseguir las plantas demanda una atención extra porque las empresas que ganan las licitaciones por lo general son empresas constructoras bueno, que a la hora de trabajar con plantas nativas no están tan cancheros y bueno, tenemos que asesorar un montón en cómo conseguir las especies y entramos en diálogo también con los productores, como los productores de especies nativas, para que confíen en todos esos trabajos que vamos a empezar a implementar, que necesitamos especies grandes, o sea, tiene que ser como un trabajo en conjunto para que ellos puedan confiar e invertir en trabajar en esto, porque por ejemplo, si conocen el Parque del Bajo, Paseo del Bajo también se hizo con un montón de vegetación nativa, que bueno, todo eso implica una alta demanda, que bueno, a la hora de realizar una plaza de cero es todo un desafío. En la obra se hace como la entrega formal también para el posterior mantenimiento, con lo cual tiene que estar bien inspeccionada, seguida la obra, para que luego el mantenimiento sea viable. Bueno, los avances de obra muchas veces son, obviamente, ansiados por los vecinos, van viendo a través de las endijas, y acá en el caso de la foto de arriba, en el Parque de la Estación, consiguieron hacer supervisiones de la obra, que se hicieran visitas guiadas para ir viendo cómo se avanzaba la recuperación del galpón ferroviario en el caso del Parque de la Estación y de toda la plaza. Acá se ven las recorridas que hacía Antropología Urbana para ir mostrando los avances del parque de la Plaza Manzana 66. Perdón, yo estoy hablando de algunos proyectos que tal vez no conocen. Parque de la Estación, Manzana 66, son todas plazas y parques. Perdón que no lo aclaré porque no pensé que iba a haber gente de tantos lugares, pensé que era más de Capital Federal y bueno, por ahí desconocen. Parque del Bajo es todo el proyecto que se hizo detrás de la Casa Rosada, que también se hizo de cero porque toda una avenida fue soterrada y entonces arriba se hizo todo un parque. Bueno, son proyectos, los que estoy hablando son proyectos que antes han sido playas de maniobra o calles y han sido hechos de cero a lugares, a espacios verdes.
bueno, la inauguración en los primeros días de estos lugares es altamente demandante y feliz, o sea, eh, con lo cual es satisfacción plena el poder, después de todos estos procesos, participar en conjunto, porque uno también lo disfruta, de la inauguración de las plazas. Y luego vienen los problemas, digo yo, pero no quiero decir así, pero bueno, es como que empezamos a tener que convivir en la plaza y a mantener el tema, de la vegetación, al ser en su mayoría lugares que antes no tenían actividad verde, son tal vez han sido playas de maniobra, o como vieron la Plaza Clemente, era todo cemento, con lo cual el suelo que está debajo es sumamente compactado, tosca por suelo de relleno, y cuesta mucho, por más tierra que se traiga a veces, el tema del drenaje subsuperficial, y es todo un desafío que no se ha tenido en cuenta por ahí en otros proyectos, y en estos proyectos es como que estamos como enfocándonos en que falta el tema del mantenimiento, poder, eh, poder subsanar estos inconvenientes que no tienen que ver tal vez con el mantenimiento, sino con problemas bueno, que tenemos que componer técnicamente de otra manera, ¿no? No es tan tradicional. Entonces, bueno, en el mantenimiento los responsables son las empresas de mantenimiento, las comunas, que tienen que bajarles el lineamiento, y la Dirección de Espacios Verdes es la que arregla los contratos y los pliegos técnicos con la empresa de mantenimiento, que la empresa de mantenimiento a su vez, son este grafiquito como que traté de resumir, es la que realiza la poda, el corte de pasto, todo lo que tiene que ver con la acción directa sobre la plaza, la limpieza, que uno a veces mucho no lo ve, pero ellos están todo el tiempo detrás de la limpieza. Esto se arregla a través con la Dirección de Espacio Verde de pliegos técnicos, y la empresa de mantenimiento no mantiene un solo espacio verde, mantiene muchas áreas, o sea, muchas áreas de Buenos Aires. O sea, eso implica que, bueno, que a veces la directiva de determinado accionar sobre un parque específico tiene que ser clara y concisa, y cuando nosotros venimos con estos proyectos que son de canteros naturalizados y plantas nativas, aparece la complejidad de que otras plazas se mantienen muy fácil, cortando el pasto y ya está, y podando un poco los azareros o las abelias, o reponiendo agapanthus y listo. Y en cambio acá, en estos tipos de plazas de plantas nativas, es otra la modalidad y es otro el cariño que hay que ponerle, la atención que hay que ponerle sobre todo. Y bueno, se está tratando de avanzar y revisar el tema de los pliegos de contratación a esas empresas, para que esas empresas puedan incorporar el conocimiento y el tiempo, o la forma de gestionar, cómo realizar estas tareas distintas a otros espacios verdes, no son todo lo mismo. En este caso particular que estoy mostrando acá, aparece este es el caso de Parque de la Estación, ¿no? Que últimamente, el último año, estuve bastante involucrada en lo que eran plantaciones participativas, y eso es lo que empieza a aparecer, la participación ciudadana en los espacios verdes, acción directa. Entonces, el mantenimiento, la empresa de mantenimiento que era la que hacía el trabajo, ahora se encuentra con, de golpe, una jornada de plantación en donde se planta un montón de especies, y bueno, y tenemos que ver cómo compatibilizar la actividad de las personas, de los ciudadanos, con el tema del mantenimiento. Se está trabajando en lineamientos en común, como digo acá, en la administración del parque, en algunos casos hay administración del parque con mesas de trabajo y consenso, hay una mesa de paisaje urbano verde dentro del gobierno de la ciudad, y bueno, y un manual de traspaso de obra que están en eso, en elaboración. Bueno, en este caso muestro, bueno, este sentimiento de pertenencia que empiezan a tener los vecinos, y bueno, les paso a contar el caso de Plaza Manzana 66. Bueno, acá muestro dos renders porque también es una plaza que reclamaron los vecinos para que no sea un estadio de fútbol, porque en realidad era parte de la trama urbanizada de la ciudad, eran todos lotes,
que un mismo dueño empezó a comprar y finalmente hizo de él una canchas de fútbol, las alquilaba, esto es en Avenida Jujuy y Avenida Belgrano, era una esquina de canchas de fútbol que bueno, iba a transformarse en un estadio en el medio de Once, el barrio Balvanera. Los vecinos pidieron por favor que no al estadio, que esto tiene que ser un pulmón verde. La plaza de Once, para que se den una idea, queda a 4 cuadras, y esto pretendía ser un lugar verde, no un lugar. Plaza Once es un nodo prácticamente de circulación de gente, mucha gente. Y esto quería ser más barrial, con más verde, ¿no? Suelo permeable. Para que se den una idea, estos dos renders que mostraba anteriormente, salió en el diario el primer render en donde toda la parte central de la plaza no tenía vegetación, y fue tal la demanda que hicimos una segunda opción en donde por suerte se agregó muchísima vegetación, así que súper feliz del reclamo de los vecinos, porque para nosotros los paisajistas es un placer. Bueno, estas son las reuniones participativas de diseño que se hicieron junto con los vecinos. Esto también fue con diseño participativo, se hicieron por lo menos 3 reuniones en donde se llevaba material para dialogar, salían diferentes temas. Estas son las aproximaciones urbanas que hacemos dentro del área de proyecto, o sea, además del arbolado existente, ¿no? También se hacen averiguaciones sobre todo lo que son la circulación de colectivos, todo lo que es, bueno, en este caso el tema de las inundaciones. En este caso de la plaza, parecía una plaza o sea, nivelada, y sin embargo había 3 metros de diferencia entre una esquina y la otra, con lo cual había una grave diferencia de altura. Eso hizo que, bueno, este pedazo, este cuadrado central en la plaza, de este lado es un muro alto y de este lado está a nivel. Toda la plaza tiene accesibilidad, esa es la palabra que no me salía. Accesibilidad quiere decir que no tiene escalones, se puede entrar a cualquier lado de la plaza con silla de rueda, cochecito, triciclo, bicicleta, patineta. Eso hace que estas rampas principales sean de puro patín. Y lo que tenía esta plaza, que al principio generó un impacto fuerte, es que toda esta vereda, por ser una zona también de alta circulación, pretendía ser solado, pelado, solado. Con lo cual, para compensar esto, o sea, se plantaron muchos árboles. O sea, todos estos cuadraditos que ven acá son cazoletas y con copa, ¿no? O sea, todo iba a ser una zona desolado, pero arbolada. Y bueno, uno de los grandes desafíos es que fuera todo de plantas nativas y se agregó con diversidad, o sea, por una cuestión de diseño, todo esto iba a ser un cinturón amarillo es un cinturón amarillo de Virapitae, que era la única también especie que encontrábamos de gran altura, ya formada con copa y con buen crecimiento, buena adaptación, pero le sumamos como intercaladas especies como el ceibo, el algarrobo blanco, el chañar, o sea, todas especies de la biodiversidad rioplatense. Este es el proyecto de arbolado, en donde todos estos árboles debían ser conseguidos por lo menos de fuste libre 1,80, y todo esto podía ser conseguido de menor tamaño, ¿no? Acá son 2 grandes ombúes que se lograron poner en el medio de la plaza. Todo esto es cómo se planteó las distintas, no ecorregiones, sino como o sea, se pretendía en cada uno de estos colores como una distinta estética, ¿no? O sea, la pradera pastizal, el matorral de la pradera, que son más arbustivas, en el pastizal tenemos más gramíneas, después lo que es un sistema de sabana con árboles en donde hubiese césped abajo donde se pudiera estar a la sombra, que era lo que los vecinos querían, y bueno, las lomadas de césped, que también lo querían para que los chicos no jueguen al fútbol y no se gaste el césped. Esto llega a ser la documentación de plantación que se llega después de todo el trabajo de propuesta. Y bueno, acá hay la instancia de recién inaugurada, tal vez, un poquito más, que parece que está todo perdido. No, no parece así, pero hay que saber para entender que esto después va a terminar así, ¿no? Como que, o sea, cuesta mucho convencer a veces a las personas de que esto va a terminar siendo lindo.
Y eso es un trabajo que, bueno, como profesionales a veces es muy tedioso porque cuesta mucho convencer de esto, ¿no? De esta explosión divina que, bueno, tengo la fortuna de haberla visto porque no lo podía ni creer ni yo. Y además hasta los inspectores de obra, los arquitectos caminaban por adentro y volaban mariposas y ya después me mandaban la foto de la pupa, de la oruga, y aprendimos un montón todo, la gente de mantenimiento también, que las plantas se llenaban de orugas y bueno, que es natural, y que después se transformaban en mariposas y está lleno de monarcas por todos lados. Bueno, vamos aprendiendo. La cartelería que se pretendía, que al final no se colocó, una cartelería interactiva para que se cuente todo esto, porque la gente se acerca a las plantas pero no entiende. Y esto hubiese sido muy, muy lindo, pero al final no lo pudimos lograr. Como si, por suerte, después se pudo hacer en Plaza Clemente, que fue posterior. Eh, bueno, esto es lo que se trata de explicar a los vecinos cuando hablamos del porqué de las plantas nativas. En primer orden, por ejemplo, ponemos todo lo que son la vegetación que proponemos en el lugar. En este caso es la poa, la pasiflora, el cedrón del monte, una chilca, eh, otra chilca. Bueno, es como que las interacciones que van teniendo para que, o sea, todo lo que es la fauna que se puede sumar al parque gracias a que estamos poniendo estas especies, y por eso insistimos tanto en conseguirlas y no poner agapanthus, por ejemplo. No tengo nada contra el agapanthus, pero es como que la única planta que parece que conocen cuando tienen que reponer especies. Bueno, estos son los gráficos que utilizamos cuando tenemos que comunicar un poco. Esto es lo de Highland Park en Nueva York, en donde cuenta que con unas pocas especies que se ponen, después a los 5 años tenés muchísima más biodiversidad, y las conexiones que hay entre las reservas ecológicas de Buenos Aires y la plaza, en este caso el gráfico era para Plaza Clemente, o sea, cómo hay una interconexión entre todos esos lugares. El uso nocturno, que es algo que también en Parque de la Estación y en Plaza Clemente se pueden visualizar y o sea, es potencial, es buenísimo. Y bueno, y las actividades, por ejemplo, no sé, del James Bond, del Festival Mundial de Caminatas Urbanas, que se empiezan a desarrollar en estos lugares nuevos de la ciudad. O por ejemplo, la profesora de Ciencias Naturales de la Escuela de la Vuelta de Manzana 66, que lleva a los chicos y hicimos una jornada divina en donde después los llevaron a la Feria de Ciencias, todos los planos y lo que conocimos en la plaza, le pusieron los nombres a los arbolitos en un CD. Nada, la participación y el acercamiento de los vecinos a este tipo de lugares es fantástico. Bueno, y por último quería como cerrar en relación a la cantidad de agrupaciones de vecinos que se convocan para proteger los espacios verdes en sus barrios, vecinos del Parque de la Estación en la Comuna 3, la Asociación de los Amigos del Parque de las Victorias en la Comuna 8, bueno, vecinos de Irala y adyacencias en el Parque de Flora Nativa Benito Quinquela Martín, en La Boca, en el Parque Avellaneda, ya el Parque Avellaneda tiene una administración del parque, bueno, el Parque 3 de Febrero tiene sus amigos del Lago de Palermo, que es muy conocido, la Asociación Civil del Parque Centenario también, bueno, sigue la Plaza Clemente y la de Manzana 66, que son las más nuevitas, siguen bastante activas. Esto es cada vez como más inminente, incluso se ha formado una red de áreas protegidas urbanas en donde los vecinos están como presentes en todo lo que significa la revalorización de los espacios verdes públicos que propician la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente. Bueno, y para cerrar, les dejaba esta frase: que el espacio verde público reúne e integra, y que se acerquen. Bueno, gracias, y cualquier consulta me pueden escribir, encantada. Bueno, muchas gracias, Pamela. Muy buena la charla, muy estimulante, muy rico lo que contás. Y para nosotros también era clave invitar a alguien desde la trinchera, porque a veces, bueno, no es lo mismo visto desde la teoría o desde, digamos, el pensamiento de planificación, a estar ahí adentro y también estar en la gestión, que significa también un tamiz de realidad, de lo posible, las dificultades en términos de política, de presupuesto, de provisión de las plantas puntualmente o de cualquier otro material, pero de las plantas en particular, de los proyectos que contaban, creo que fue el desafío mayor. Así que muy estimulante escuchar que es posible a pesar de todo ese lío. Y sobre todo la dimensión de participación, que si bien tenemos todos una idea, ahí se ve plasmada en casos reales, en casos concretos, en organizaciones muy activas y que
nutren estos espacios, le dan otro valor en todo sentido, ¿no? Porque la verdad que el espacio público sin la gente es un porcentaje chiquitito nada más, ¿no? Así que muy interesante. Bueno, abrimos un poquito, si les parece, micrófonos para preguntas, comentarios, flores para Pamela, a ver. Perdón, ahí quería responderle a alguien que me preguntó. Yo estudié planificación y diseño de paisajes también. Además, después me especialicé en algunas cosas más, pero hice esa carrera. No soy arquitecta. Bien, aclarado esto, claro, nosotros formamos parte de una cátedra que es de planificación y diseño de paisaje, que es una cátedra de la UBA de interdisciplina agronomía y arquitectura. Y Pamela es egresada de ahí. Bien, ¿quién se anima a abrir el micrófono, a hacer alguna pregunta? Llueven los mensajes de varios tipos, sobre todo agradecimiento, muy completo, muy interesante, muy buenos proyectos, gracias, muy generosa, etcétera, etcétera. Después de los copios te los paso, pero capaz que podemos aprovechar un ratito de oralidad. ¿Quién se anima a agarrar el micrófono y comentar Yo algo? tengo una pregunta de Córdoba para Pamela. Me llama mucho la atención allá en Buenos Aires cómo se agrupan los vecinos espontáneamente para reclamar su derecho al espacio público. ¿Eso es algo que ustedes pueden gestionar o es absolutamente espontáneo de cada barrio, de cada agrupación? Mira, de mi experiencia veo que es espontáneo. Para mí es un poco nuevo también. Te cuento que hace poquito estoy trabajando, no, estoy como participando de la mesa de trabajo y consenso del Parque de la Estación, que bueno, es un lugar en donde los vecinos lograron el espacio ese público y lograron la ley del espacio público que incorporara una administración del parque con una mesa de trabajo y consenso. Eso hace que el vecino pueda seguir participando. Pero por lo general el resto de las que mostraba, eso también sucedió en Parque Avellaneda, pero el resto de los otros son vecinos que siguen juntándose por voluntad propia, incluso también en el Parque de la Estación y en todos los demás, o sea, es simplemente autoconvocados, totalmente. Sí, y a mí me llama la atención y por eso lo quise destacar ahora. Pamela, te hago una pregunta. Sí. Yo soy vecino de la plaza ahí de El Clemente y es una cosa maravillosa. Y el otro día fui con mis hijos y el comentario que se escucha mucho de la gente es qué descuidado que está. Obviamente creo que es porque la concepción de paisaje y de armonía y de belleza es diferente en el paisaje nativo que en el paisaje tradicional europeo. Pero mi pregunta es, y me parece muy enriquecedor ir con los chicos y explicarle, bueno, de la carqueja, de todo lo que uno va viendo ahí, cuando uno no sabe parece que son yuyas, ¿no? Pero, ¿qué otras medidas está haciendo el gobierno de la ciudad más allá para concientizar o transmitir la necesidad y la importancia de la flora nativa a nivel general? Digo, porque el público que va, muchos dicen qué descuidado y qué cantidad de yuyos que hay, en vez de decir qué bien lo que se está haciendo con las plantas nativas y qué útiles que son para los corredores, etcétera. ¿Qué otras medidas se están haciendo? Bueno, uno de los detalles que, o sea, últimamente también estuve yendo por el tema de los mantenimientos a las plazas, es el tema de la cuarentena hizo que muchas personas que estaban trabajando para las empresas de mantenimiento tuvieran que dejar de hacerlo, con lo cual el mantenimiento cayó muchísimo. Sí. Y esa es una de las razones por las cuales hoy los parques, y más de plantas nativas que recién tenían un año, están remándola, ¿no? Y entonces, bueno, por eso es que justamente Plaza Clemente la semana pasada estuvimos ahí tratando de ver qué se puede hacer para impulsar ahora otra vez. Pero respecto de todo lo que es transmisión del conocimiento de la biodiversidad de las plantas nativas, la Agencia de Protección Ambiental acá en Buenos Aires, el APRA, a través del Centro de Investigaciones Ambientales, bueno, es como que a veces organiza charlas y ese tipo de cosas. Es más, hay como un paseo del sur que se llama de concientización ambiental que uno puede ir a hacerlo, pero no se están dando así charlas o difusión a nivel concientización en general. Ya, está bien. Felicitaciones por el proyecto porque es maravilloso y les recomiendo a todos que vayan a verlo. Bueno, gracias. Sí, ahí Gracias estaba Sonia Cabrera, que estuvo trabajando como pionera, ¿no? en este proyecto
del APRA con 3 o 4 referentes. La verdad que fue todo un trabajo de punta en su momento, el que vos contabas de Lugano, ¿no? Pero bueno, también me parece que podemos contar, Pamela, la experiencia de apertura de las áreas de gestión en este momento con respecto a las empresas y cómo se están de alguna forma revisando las maneras de mantener, de capacitar al personal, eso quise decir, en cuanto a que, bueno, estas plazas de alguna forma tienen una paleta de especies que tradicionalmente son consideradas malezas muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo capacitar al personal para que entienda la diversidad que está planteada, qué se controla como yuyo y qué se deja como planta valiosa? Porque obviamente es algo muy dinámico. Nosotros podemos pensar una paleta de especies, pero aparecen otras, algunas desaparecen, algunas copan y terminan, digamos, avanzando. Entonces, ese manejo que es un poco estético, pero es un poco biológico también, requiere una mirada nueva que las empresas no necesariamente tienen, porque la capacitación tradicional del jardinero no la involucra. Entonces, es un desafío con varias aristas, no solo capacitar al vecino en cuanto a formar un ojo de valoración con estas plantas, sino también a la empresa que hace el trabajo de todos los días, ¿no? Y a la propia ciudad, al propio referente como autoridad, porque a veces parte del propio funcionario una valoración u otra. Entonces, creo que tiene varias aristas y estamos con un momento bastante bisagra en esto, ¿no? De valoración, de caballo, de alguna forma, a caballo de un cambio tal vez cultural en ese sentido. Sí, lo que creo respecto de eso también es que hay cuestiones que venían siendo de una manera. Por ejemplo, los pliegos de contratación a estas empresas tenían determinados criterios, ¿no? Que ahora es como un gran desafío porque hay por lo menos más de 3 proyectos todos completos que tienen que mantener el tema de los canteros naturalizados. Y observar y aprender cuáles son las que invaden, cuáles no. Tenemos un huaco, por ejemplo, en Parque de la Estación que invadió toda una Sesbania virgata y hay que despejarlo ya. Y bueno, y cuestiones así como que el huaco, la pasiflora que de golpe invaden un montón. Por ejemplo, un nim en el parque, en la Plaza Clemente, el nim, la camela de Cumbens, es como que se retrae porque no está en un lugar por ahí adecuado. Bueno, tenemos que ir como viéndolo, porque también el suelo no es el mismo por ahí óptimo, ¿no? Porque de pronto estamos mezclando de las ecorregiones, cuestiones de selva con las del río Platense, con las de la costa del río, con las de un espinal. Entonces, es como un espacio en sí mismo que hay que investigarlo y esto la empresa va a tener que acompañar este movimiento, con lo cual los nuevos pliegos técnicos de contratación que se van a empezar a hacer, creo que a partir del año que viene, se están revisando para que ya esto lo incorpore, porque incluso la empresa misma no tiene especialistas en estos temas y los va a tener que tener porque, o sea, es parte del expertise que va a tener que tener la empresa para hacer este tipo de mantenimiento. Sí, también esto pone de relieve que así como un hospital no funciona sin un médico, una empresa de paisajismo no funciona si no tiene un referente, digamos, ¿no? Así sea de nuestra carrera o de quien sea, pero como que también es una oportunidad de jerarquizar la profesión. Si no, siempre termina siendo una cosa menor y es cuestión de plantar al revoleo, y la verdad que esto significa una especialización en un punto, ¿no? Así que bienvenido sea. Y por otro lado, muchas de las especies planteadas en estos espacios, cualquiera de los 3 que mencionaste, por primera vez en la historia se plantan en esta dimensión, ¿no? Varias gramíneas, grindelias, varios arbustos, ¿no? Chilcas. La verdad que se habían plantado marginalmente algún ejemplar suelto en el Parque Inquila Martín, en el Jardín Botánico, pero a esta escala de espacio público, canteros enteros y puros muchas veces, jamás. Así que también es un aprendizaje para todos en alguna medida. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes, por ahí? Sí, yo quisiera, ¿qué tal? Quería preguntar, me quedó resonando el tema del trabajo con los viveros y quería preguntar en los tiempos, digamos, cuánto más o menos lleva ese proceso de trabajo con la comunidad y cuánto tiempo va dando para la interacción con los viveros, porque, por ejemplo, en el caso de Córdoba tenemos una limitante muy severa en lo que es provisión de plantas. Y si tenemos que encargar los pedidos, tenemos que contar por lo menos un año de producción. Entonces, bueno, quería preguntar en el caso de ustedes cómo habían manejado ese tema. Sí, bueno, en el caso, o sea, yo lo que hice fue agarrar y dije, bueno, por cielo y tierra busco cómo hacer, por ejemplo, en el caso de Manzana 66,
cómo conseguir árboles que ya estén grandes y que sean nativos. Y busqué hasta, bueno, caer en el lote de plantas que necesitábamos, que por suerte existió, porque si no iban a ser todos silos, por ejemplo. Entonces, después, a partir de eso, es como que traté de seguir dialogando con los productores que conocimos en el camino, incluso la red de viveros de nativas, que es el Revina, a la que participa Gabriel también, y que convoca a muchos viveros, pero es verdad que no son grandes productores. Entonces, yo lo que intento hacer para proyectos nuevos, que ya vienen con mucha cantidad de nativas, es hacer un listado previo e ir avisando al que puede llegar a invertir, va a saber que vamos a ir a buscar esas plantas, porque estamos apostando a estos espacios verdes con plantas nativas y no vamos a ir a buscar una abelia para reemplazarlo. Vamos a apuntar a las plantas nativas, con lo cual el que puede llegar a invertir, vamos a ir a buscarlo a eso, porque vamos a caer en lo que haya también, ¿no? O sea, es un poco el hablar, el contarles y el apostar, el que pueda, en la medida que se pueda. Eso fue un poco a riesgo. Sí, se está dando un espíritu un poco más colaborativo tal vez a partir de la red, en cuanto a que si hay un cliente, como en este caso de la ciudad, que precisa 1000 ejemplares de una especie, a lo mejor se juntan 3 o 4 viveros y la provisión es colaborativa, ¿no? Eso también enriquece porque el riesgo es menor y de alguna forma asocia a varios productores que en general son medianos o chicos, ¿no? Por suerte también algunos viveros de escala industrial se han ido sumando en cultivar nativas y eso ha también mejorado un poco la provisión. Pero no en todos los casos esos proveedores están interesados en vender a la ciudad, que es otro capítulo, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. ¿Qué más por ahí, chicos, chicas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hola. ¿Cómo le va? Una pregunta para Pamela. Muy bueno el trabajo de ustedes, me pareció fantástico el diseño, los diseños de los proyectos. Y me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué es planta nativa hoy para el ecosistema de Buenos Aires? ¿Qué significa ser planta nativa hoy, digamos? ¿Qué significado tiene el hecho de plantar con nativas? Claro, después de tanta transformación del medio urbano, ¿cuál es el significado de la planta nativa hoy en los proyectos? Bueno, la realidad es que Buenos Aires es un lugar medio cosmopolita, ¿no? También, o sea, muy cultural. Con lo cual, creo que más allá del impacto ambiental que pretende plantar nativas, tiene que ver un poco con la difusión y el concepto de biodiversidad. O sea, poder observar un zen del campo florecido, cómo se llena el Sena de Corimbosa, no sé si lo conoces, se llena de flores y se llena de pronto de orugas que lo están comiendo. Y tener que observar eso y entender que es parte de un proceso, y después ver las mariposas, encontrar los capullos en la plaza, todo eso lleva a una vivencia en donde yo creo que impacta positivamente en cualquier ciudadano. Los niños que crecen encerrados en un departamento y bajan a la plaza a jugar, pueden percibir todo este valor de biodiversidad en la vivencia. Claro. O sea, cuando fuimos, por ejemplo, con la maestra de 4º grado a hacer esta tarea que ella lo propuso para sus alumnos, ¿no sabés? Cuando fui a la Feria de Ciencias, ellos, ¿cómo potenciaron todo lo aprendido? Habían dibujado, hecho juegos, una creatividad increíble, con un montón de insectos y fotos que habían sacado, y juegos y los nombres de las plantas. Súper interesante. Es increíble lo que contagia. Otra pregunta también. Esta cuestión del mantenimiento y del proyecto. ¿Sería un contrasenso que usar plantas nativas, plantas autóctonas, tuviera más mantenimiento? ¿Cómo que el proyecto puede disminuir esa dicotomía? ¿Cómo que el papel de quien proyecta puede disminuir
esa cuestión del mantenimiento. ¿Hasta qué punto la empresa que va a hacer el mantenimiento debe tener tanto conocimiento para mantener el jardín? Hasta porque un parque público se requiere que sea algo fijo, ¿no? Algo que dure. Entonces, ¿cómo que es esta relación del proyecto con, con la durabilidad, digamos, de ese proyecto? Bueno, en ese sentido yo creo que está acá hay un quiebre fundamental que es la dinámica, vos mismo lo dijiste. O sea, hay una dinámica que no es el Versalles podado siempre igual, el Vogue todo perfecto. O sea, hay una dinámica que tenemos que aprender a comprender y que la empresa de mantenimiento tiene que adaptarse al cambio. Me parece que es algo bueno, que es o sea, se da en nosotros en el medio ambiente en general estamos en una problemática mundial en donde tenemos que aprender la dinámica. No podemos hacer lo que queremos, tenemos que sentirnos adentro. Fantástico. ¿Sí? Ay, perdón. Bueno, perdón. No sé si contesté la pregunta, pero... No, es porque yo me quedo pensando que todo jardín necesita mantenimiento, ¿no? Sí, totalmente, ¿eh? No estamos diciendo que no lo necesitan. É que para mim, quando eu uso plantas nativas, não se requer mantenimento. É como... Eu penso muito na relação projeto-cliente. O cliente não quer mantenimento. Aí é como que plantas nativas saca a necessidade de ter mantenimento. Ou seria outro mantenimento. É outra ideia de mantenimento, obviamente. Pero, enfim. O problema também é terceirizar um serviço. São outras questões também, né? Terceirizar um serviço que não tem a mesma relação com o lugar, enfim, burocracias. Claro, no, en el espacio público no se puede prescindir del mantenimiento. ¿Por qué? Porque te digo, ya vienen los perros, es más, todo lo que es un cantero naturalizado, incluso los nenes juegan a la escondida adentro. O sea, llama a una interacción que no se puede prescindir del mantenimiento. No podemos decir que en el espacio público un lugar naturalizado con nativas no va a llevar mantenimiento, porque no es verdad. O sea, es algo y es más, los primeros años necesitan una atención por ahí más demandante, porque ahora, al menos hasta que conozcamos cómo se arma la dinámica de las nativas, porque nosotros las plantamos de una manera, pero tienden a naturalizarse y adaptarse. Bueno, esa primera etapa es como que hay que hacer un esfuerzo en el mantenimiento. Y luego es como que se va a mantener, pero de todas formas, el uso de la gente, de esos canteros naturalizados, que por ahí vos en tu casa, como lugar privado, lo vas a cuidar impecable, pero la realidad es que los niños y los perros, por ejemplo, a las mascotas, pareciera como que les gusta más. Eso tenemos que ir viendo cómo se va a solucionar, pero les encanta meterse, que es un placer igual, porque la verdad es que lo re disfrutan los nenes buscando mariposas adentro del cantero, o bichitos. Pero bueno, también hay que ver cómo se va dando y cómo lo vamos acomodando. Bueno. Muy bueno. ¿Puedo preguntar algo? Claro, adelante. ¿Cómo te va, Pamela? Yo soy Lina y trabajo en la Municipalidad de Rosario. Bueno, me veo representada en muchas de las cosas que estás contando. Y la pregunta es, nosotros tenemos un mantenimiento del espacio público mixto, pero mayoritariamente el espacio público lo mantiene operativa de la municipalidad. Vale decir que eso tiene como dos patas, una privada y una pública. Hicimos uno de los paseos últimos que diseñamos fue el Paseo Pichincha, que lo que hicimos fue producir las plantas 2 años antes nosotros para poder usarlas en el espacio público, en un lugar que, bueno, creo que Gabriel lo conoce, el Bosque de los Constituyentes. Hicimos un listado de las necesidades y ellos producieron en ese vivero municipal las plantas a utilizar.
estuvo buenísimo porque pudimos articular, digamos, ¿no? Muchas veces esa posibilidad no se da o los tiempos no te ayudan, pero ese mantenimiento de ese espacio lo hace la municipalidad. Pero, por ejemplo, rotondas que hicimos con plantas nativas, los hacen cooperativas, que sería una empresa, como bien mencionas vos. ¿La ciudad de Buenos Aires tiene una parte de mantenimiento así propia o es todo tercerizado? La mayoría es tercerizado, porque igualmente se va reajustando todo el tema presupuestario, pero la mayoría se arman licitaciones y se entra una empresa a realizar la tarea. Pero también pasa esto que de pronto la comuna supervisa las plazas, la Dirección de Espacios Verdes supervisa los grandes parques, hay otra área que supervisa las calles y el arbolado, como que todo está en áreas separadas, y lo que se está trabajando mucho ahora, porque nos dimos cuenta de que esas áreas están como bajo distintos lineamientos, porque ahora empiezan a surgir nuevas tendencias con la biodiversidad, con un montón de cosas, y como que estamos tratando de tener en común lineamientos en común. Porque si no, se pone imposible, ¿viste? Cada uno es como que tiene... Sí, acá pasa lo mismo, las áreas trabajan muchas veces, por eso te digo, muchas veces no se puede articular con todos, los actores internos y los externos, digamos, y a veces sí, pero veo que en Buenos Aires tienen como un trayecto caminado súper interesante con respecto al mantenimiento, que es un tema fundamental para el sostenimiento de los proyectos. Sí, pero Nina, te digo, es un desafío enorme. O sea, es como, incluso acá en el gobierno de la ciudad también, yo estoy recién como involucrándome un poco en el mantenimiento, y como que es un trabajo que demanda mucha coordinación entre distintas áreas, porque también viene el de la vereda y te corta la raíz de un árbol, y viene el de arbolado urbano y viste, como que hay que interactuar mucho, y ese trabajo de interacción es un ejercicio que hay que aprender a hacerlo, porque si no las cosas no funcionan. Bueno, acá nos pasó que las licitaciones las especificaciones técnicas las tuvimos que empezar a hacer de cero cuando entré a trabajar, porque planeamiento, que es mucho de arquitectos, uno se podía sentar a la mesa a discutir cuando el proyecto ya estaba cerrado, es muy difícil. Así que bueno, me siento un poco acompañada. Estamos todos en eso. Sí. Muy bueno. Bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos. En un par de semanas tenemos un encuentro más. Pueden ver en el sitio las próximas. No sé si queda alguna otra pregunta, comentario, bienvenido. ¿Puedo yo? Sí, adelante. Hola, Pamela. ¿Cómo estás? Acá haciendo el nexo con Silvina, Comodoro Rivadavia. ¿Cómo estás? Bien, no sabes si allá cómo están trabajando también con coirones, grindelias, neneos y calafates. Están tratando de producir. A lo mejor sería bueno que llegaran a través del tema de Revina a lo que están tratando de producir allá. Están haciendo barrios cerca de Comodoro Rivadavia y tratando de introducir también la vegetación nativa. Mi pregunta al margen, bueno, te agradezco y te felicito por todo esto que has contado y por todo lo que están haciendo y por cómo llevan adelante la profesión, y cómo van haciendo punta generalmente en estos lugares de gestión que han sido siempre ocupados por otras disciplinas, ¿no? Y disciplinas que a la postre no eran específicas, no estaban capacitadas o específicamente en el tema del paisaje. Mi pregunta es, en el caso específico de la manzana 66, que tiene una morfología bastante particular, y que llama bastante la atención. Nosotros, como venimos del área del diseño y de la construcción del espacio desde el dibujo, llama la atención porque no parece que estuviera pensada desde lo funcional o desde la organización formal, y tiene una geometría muy fuerte. ¿Cómo se llegó a ese proyecto que parece tan pictórico, que es una trama clara?
no hago la pregunta respecto de la vegetación, que me parece que está muy bien incorporada con esos dibujitos que vi ahí, que me parece que sí tienen un trabajo de diseño muy, muy grande, más allá de que están adaptados a la forma del parque. Esa sería una. Y la otra es, ¿qué relación tiene todo esto de la incorporación de las plantas nativas a través de la transdisciplina de los gestores que en este momento están en los municipios, por ejemplo en el caso de ustedes, de la Municipalidad de Buenos Aires, con otras áreas disciplinares, como por ejemplo la biología o la ecología, y respecto de los nuevos paradigmas ecológicos y qué es la ecología actualmente? O sea, ¿qué pasa con algunas plantas exóticas que, si bien no son nativas, también han entrado como en una especie de clímax con la vegetación autóctona, y que no invaden y que pueden ser partícipes del espacio sin necesidad de ser nocivas para nuestro ambiente? Bueno, esa es la pregunta. Esas dos preguntas. Esas dos. Bueno. Son muy largas. No, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, sí, te trato de resumir. Un placer enorme volver a verte. Te trato de resumir en realidad porque respecto de, por ejemplo, de la morfología de la Plaza Manzana 66, incluso Sí. la de Plaza Clemente, La Mancha, Sí. fueron convocados artistas para conformar la impronta del diseño y la morfología. En el caso de Manzana 66, el artista es Siquier, que vive a 2 cuadras de la plaza, participó en la elaboración de la trama, y a su vez, bueno, la dirección de arquitectura que le tocó, el área de proyecto, que le tocó hacer el proyecto, también tiene sus propios lineamientos. Ellos, o sea, el que le toca ser director, bueno, tiene su cátedra de arquitectura en la UBA, y en ese momento decidió que esa era la mejor opción. A veces ahí los licenciados en paisaje no tenemos mucha manera de intervenir, solo tratamos de tener presente y mantener lo que los vecinos solicitan, que sobre todo tiene que ver con el verde, ¿no? Eso respecto de la primera pregunta, o sea, la morfología salió de ahí, ¿no? De un diseño de arquitectura. Después nosotros le dimos las dimensiones para que los senderos puedan ser transitables y cumplan con las normativas, ¿no? Y después, respecto de algunas plantas que por ahí son compatibles con las nativas, lo que ahora se está tratando de hacer es no ser tan flexibles respecto de que cuando tratamos de mantener un espíritu de flora rioplatense, sea preferentemente de plantas rioplatenses, porque si no entra la opción de decir, bueno, ponemos un agapante, bueno, ponemos una belia, bueno, no hay de la grindelia, ponemos eurio, que es lo que me pasó en Manzana 76, pasó que llegué, estaban bajando del camión todas las eurios en vez de grindelia, y quedaron eurios. Y bueno, esas cosas que todavía hay que ser muy firmes para no ceder, porque a la primera de cambio, primero es más fácil poner una exótica. Entonces, creo que, o sea, como caballitos de batalla, al principio creo que tenemos que ser un poco más cerrados en cuanto a mantenernos en el espíritu de determinados lugares con flora nativa. Y luego yo creo que van a empezar a aparecer distintas posibilidades y se abren puertas enormes, pero primero tenemos que consolidar todo esto del mercado de nativas que hablábamos recién, que es muy difícil, si no fácilmente vamos a volver a lo anterior, porque todo se basa en lo fácil y en lo económico. Entonces, bueno, creo que también viene por ese lado. Yo creo que a futuro es re viable buscar una compatibilidad estética y ecológica. No sé si respondí, Eduardo. ¿Se fue? Pareciera que se salió Edu. Sí, no le gustó la respuesta, me parece. Bueno, llegamos hasta acá. No sé si queda alguna preguntita dando vuelta, algo más que quieran comentar. Y si no... ¿Puede ser?
¿Sí? Bueno. Una última y cerramos, así no se nos hace más tarde. ¿Pueden repetir el nombre de los autores, de los artistas, del Pierre, dijiste? Escribo acá abajo, si quieres. ¿Ah? ¿Y el de la Plaza Manzana 66? Te lo averiguo, no me acuerdo, perdón. No me acuerdo Bueno, gracias. en este momento, perdón. Y fuerza ahí los planificadores, fuerza de adelante con el tema de copar los espacios de gestión, que los arquitectos y los abogados hacen un poco el copete. Sí, bueno, parte de comunicarles acá toda la posible participación de los vecinos es que tal vez como profesionales, respecto de hablabas de biólogos, hay veterinarios, hay muchas personas de los vecinos que quieren aportar y que tienen su opinión, y que es súper interesante acercarse al accionar del gobierno en todas estas cuestiones participativas que me olvidé de mencionar, los concursos de ideas, los concursos públicos. O sea, Gabriel Burgueño accedió a muchos proyectos con plantas nativas que nos llegaron gracias a que él estaba como paisajista y proponía lo de las ecorregiones. El Parque del Bajo fue un caso de eso. Entonces, nada, eso también es una posibilidad para los profesionales de acercarse a participar. Sí, perdón, me ibas a hablar... Sí, primeramente, la iniciativa de Metapaisaje de hacer estas charlas es increíble, me parece un lugar muy democrático, que veo pocas iniciativas así. Incluso preguntei por aí se há outros espaços para poder assistir. E sobre paisagem, eu creio que é um conceito, assim como território. Eu hablo meio portunhol às vezes, então, desculpe, espero que me entenda. Eu creio que tanto o território quanto o paisagem são conceitos já saturados, quase em colapso, digamos. E independiente se é bueno ou se é correto ou incorreto, eu creio que uma postura em relação a los projetos é muito importante hoje, digamos. E é o que eu saco dessa charla. Me parece muito importante o que eu escutei acá de vós, essa coisa de assumir uma postura. Isso é fantástico. Eu creio que em Brasil hoje estamos em colapso, digamos, em todo, na política, em los projetos. É cada dia uma notícia terrível, com o paisagem principalmente, não? Então, eu creio que é isso, assim, há que assumir uma postura política também no paisaje. Sí, Enrique, respecto de igual de cualquier política, creo que en esto por ahí les quería dar mi opinión. Yo creo que hay algo clave y que está en los niños, en el futuro, o sea, cuando un chico interactúa en la plaza y aprende a cuidar la planta de la casa y del parque, hay muchos chicos que viven en departamentos, o que van a la escuela y tienen el patio seco. Y también el poder ir a un parque público, a una plaza pública, también ir a jugar de noche, en verano, a la plaza, es súper lindo esa actividad que se genera. Verla llena de chicos es bellísimo. Esa interacción que tienen desde chicos con la naturaleza, esa posibilidad de dárselos en la puerta de la casa, yo creo que es lo que hace a que uno de grande quiera la naturaleza. Me parece a mí, no sé, desconozco, pero tal vez pueda ser una opción como para que también entre todos... Algo optimista. Bueno. Muchas gracias a todos y a todas, y especialmente a Pamela. Gabriel se tuvo que retirar, así que se disculpa.
Dejé en el chat los links para que puedan encontrar las próximas charlas. Les esperamos y bueno, realmente muchas gracias por estar acá. Gracias, Gina, gracias a ustedes, unos divinos. Muchas gracias por Chao. Todo. Adiós, nos vemos. Chao, chao.